El Señor al que ama, disciplina. Este ha sido el tema general de nuestros estudios en la escuela dominical, que nos ha llevado a entender cuán diferente es lo que la Biblia enseña respecto a la disciplina y sus resultados. Pues como dice Hebreos 12:11, la disciplina busca el fruto apacible de justicia. Su fin no es castigar, sino corregir. Su propósito no es destruir, sino restaurar. Y no busca como su fin principal sacar a luz el mal, sino hacer volver al pecador. Es por esto que la disciplina no tiene que ver con una sentencia, sino con un programa de actividades en el que somos ejercitados, con el fin de obtener un resultado óptimo, que agrade a Dios, nuestro Señor. En esta ocasión estaremos meditando en la lección número 11, cuyo título es Atentos al libro de la ley. Nuestra lectura completa abarca los capítulos 8 al 10 del libro de Nehemías. El texto clave que nos aprendimos de memoria está en el capítulo 8 y versículo 3 de Nehemías, que dice así: Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El libro de Nehemías podría dividirse en dos partes. La primera, que abarca del capítulo 1 al capítulo 7, donde se enfoca principalmente en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el cual duró 52 días. Y la segunda parte, que abarca del capítulo 8 al capítulo 13, donde nos habla acerca de la reconstrucción espiritual, de un avivamiento por parte del pueblo de Dios. El capítulo 8, en su versículo 1, nos dice que, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. De acuerdo con Nehemías capítulo 6, versículo 15, el muro fue terminado el día 25 del mes de Elul, y el día primero del mes séptimo, esto es Etanim, 5 días después aproximadamente, todo el pueblo sintió una necesidad profunda en su ser. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Así como el salmista en el Salmo 119:40 expresa: He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Dice el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vemos un pueblo unido, con una determinación muy marcada, con un mismo propósito, sintiendo la misma necesidad, y más tarde los veremos unidos, con un mismo gozo. Ellos por decisión propia dijeron: queremos escuchar en este momento lo que dice Dios a través de la ley. Iban dispuestos a dar de su tiempo y sus fuerzas para escuchar atentamente lo que estaba escrito en el libro de la ley. La palabra de Dios era el centro de sus anhelos en ese momento. No querían escuchar a nadie más que la voz de Dios plasmada en su ley. Conocer qué pedía Dios de ellos. Estaban dispuestos a atender y a entender lo que estaba escrito en la ley de Dios. Ellos no necesitaban un discurso elocuente ni pensar en los logros de haber terminado el muro. Ellos no querían escuchar las palabras de Nehemías el gobernador, ni de Esdras el sacerdote y escriba. Ellos anhelaban escuchar la ley de Dios. Tenían hambre y sed de su palabra. ¿Qué hay de nosotros? Durante todo ese tiempo en que no hemos podido escuchar la palabra de Dios en la iglesia local,
por el confinamiento nacional por la pandemia del COVID-19. Buscamos por otros medios satisfacer esa necesidad de conocer a Dios y de saber de Él. Libros, videos, redes sociales, imágenes, mensajes, etc. ¿Es allí donde hemos buscado que Él nos hable? ¿Dónde o con quién hemos acudido en busca de consejo, enseñanza, dirección, consuelo, fortaleza, alegría, exhortación, gozo, esperanza, amor? ¿Lo hemos hecho cada día directamente en su palabra? ¿Cuánto tiempo estuvimos dispuestos a estar leyendo las Escrituras cada día? En el versículo 3 del capítulo 8 de Nehemías nos dice que Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía, algo así como 6 horas, y enfatiza que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, el cual fue abierto a ojos de todo el pueblo, que en más de una ocasión señala que estuvo atento. Esdras, al ver el deseo y la disposición del pueblo para escuchar la voz de Dios, lo llevó a bendecir a Jehová, Dios grande, y en respuesta el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos. Cuando abrimos las Escrituras y la leemos, ¿qué es lo que sucede en nosotros? ¿Qué provoca en nuestro ser? En el pueblo de Israel se manifestaron varias cosas como resultado de la lectura de la palabra, de haber estado atentos a la palabra. El versículo 6 dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hubo lágrimas, lo que nos lleva a pensar que no solo el que leyeran claramente y le dieran sentido a la lectura, sino que las palabras escritas los quebrantó, de tal manera que brotó el llanto. Hubo gozo. El pueblo también desbordó en alegría al escuchar la palabra de Dios. Hubo aprendizaje, empatía, generosidad, y esto se vio en el momento que les dijeron que deberían comer con alegría, pero también tenían que compartir de esas bendiciones, de sus porciones, con aquellos que no tenían. Otro resultado fue que entendieron que era momento de pregonar que había que hacer fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y que tenían que hacer en sus casas, con sus familias, con gran alegría, durante 7 días, para recordar que nunca les faltó la protección y la provisión de Dios todos los días. Pero ¿qué más hubo? Porque Esdras leyó cada día, desde el primero hasta el último, dice el versículo 18 del capítulo 8. Y es que la palabra de Dios continuó obrando en la vida de aquellos que la escuchaban. En el capítulo 9 hallamos que se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, dedicaron un tiempo a la reflexión, a la meditación, por todo lo que habían escuchado. Además, se apartaron de los extranjeros, de aquellos que muchas veces los hicieron olvidarse y alejarse de Dios. También confesaron sus pecados y sus iniquidades, no solo de ellos, sino de sus padres. No se guardaron nada, reconocieron sus faltas, aceptaron que habían desobedecido los mandatos de Dios. Y eso no fue una confesión de pasadita o por encima, o de un par de minutos. El libro de Nehemías menciona que la 1/4 parte del día fue para la lectura de la ley. Otra 1/4 parte del día fue para la confesión de pecados. Y después adoraron a Jehová su Dios. Después de todo esto, ¿qué más provocó en ellos la palabra de Dios? A partir del versículo 4, menciona que se levantaron los levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, exhortando a todo el pueblo a levantarse a bendecir el nombre de Dios, a exaltarlo en alabanza, adoración y gratitud, reconociendo
que Él siempre ha sido fiel, justo, misericordioso, que ha estado atento a su aflicción y su clamor, que es poderoso en señales y maravillas, grande, fuerte y temible, que siempre ha sido su protector y guía, que les ha dado leyes, que es su proveedor, su refugio ante los enemigos, su luz, que nunca los desamparó en momentos de angustia y temor, que es el que los estableció en la tierra que les prometió, el único en el que se deleitaron con su grande bondad, el que también en su justicia los disciplinó con amor por mano de otros pueblos, amonestándolos, el que a pesar de todo los soportó, les testificó con su espíritu por medio de sus profetas, y que por sus muchas misericordias no los consumió ni los desamparó, porque es clemente y misericordioso, porque siempre guardó su pacto. Todo esto fue el resultado de leer y escuchar su palabra cada día. Nos identificamos con una o más cosas de todo esto que provocó la palabra en el pueblo de Dios. Un resultado más. Capítulo 9, versículo 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué fue lo que prometieron que cumplirían ellos y todo el resto del pueblo? En el capítulo 10, versículo 28, leemos que todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, que no emparentarían con otros pueblos, que en el día del Señor no tomarían nada de mercaderías ni comestibles, ni ese ni otro día santificado, que dejarían descansar la tierra, que perdonarían deudas. Además, se impusieron por ley contribuir económicamente para el mantenimiento y la obra del templo, así como dar la ofrenda vegetal, proveer para el holocausto continuo, dar para ofrendas santas y sacrificios por el pecado, proveer la ofrenda de leña, llevar anualmente las primicias agrícolas. Además, consagrar el primogénito de las familias y del ganado, así como llevar el diezmo de los productos agrícolas para el sostén de los levitas, además de entregar la 10ª parte del diezmo a la tesorería del templo, así como la ofrenda del grano, del vino y del aceite. La palabra de Dios provocó que prometieran todo eso, jurándolo y firmándolo. Y no conformes con eso, hicieron un último voto, una última promesa. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto nos debe de llevar a reflexionar. Cuando nosotros leemos las Escrituras, lo hacemos con disposición, con atención, nos esforzamos por entenderla, comprendemos qué nos dice o qué nos pide el Señor a través de ella, qué provoca en nosotros, a qué nos mueve, a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, al compromiso. ¿Leemos la Biblia solo para tener información o la leemos para buscar transformación? ¿La obedecemos de corazón? ¿Nos lleva a reconocer nuestros pecados, a confesarlos, a humillarnos delante de Dios? ¿Nos impulsa a reconocer a todos aquellos atributos de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Nos mueve a un compromiso real, vivo, a no retroceder ni abandonar el camino. Nos motiva a cargar nuestra cruz cada día por amor a Él y en correspondencia a su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos constriñe
al amor y a las buenas obras, a compartir lo que somos y tenemos con otros más. Que esta lección nos lleve a reflexionar no solo en cómo debemos leer la Biblia, captando la atención, haciéndolo con claridad y poniendo sentido a la lectura de tal forma que se entienda. Pensemos en la frecuencia con que lo hacemos, en el valor que le damos y en los beneficios que obtenemos al hacerlo. Leer la Biblia nos permite conocer a Dios, y conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Ver documentales, películas o leer un libro de teología o intentar dominar la homilética, la hermenéutica, nada de eso nos hará conocer a Dios. Lo que sí nos lleva a conocer a Dios es dedicándole tiempo a leer, a meditar y a aprender su palabra. Solo así sabremos más de su persona, de su carácter, de su justicia, de su gracia, su misericordia y su amor. Y además, lo que pide y espera de nosotros. Dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Juan capítulo 17, versículo 3 menciona, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios, conocerle a Él. Leer la Biblia nos da sabiduría. La sabiduría no viene del intelecto humano, así que no importa cuántos libros de filosofía, ciencia, cultura o leyes hayamos leído, eso no nos hará sabios. Las Escrituras nos muestran cómo encontrar la sabiduría, aplicarla y disfrutarla. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Leer la Biblia nos llevará a alejarnos del pecado. La palabra de Dios no solo nos revela nuestra maldad y rebelión contra Dios, también nos enseña que solo a través de la fe en Jesucristo es posible ser perdonados, libertados del pecado y vivir una vida que agrada a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:11. El creyente no debe quedarse solo con lo que escucha en la iglesia. Debe profundizar en las Escrituras, porque es una disciplina que traerá consecuencias únicas y eternas. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, estando conscientes que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden encontrar todas las demás reflexiones y audio en nuestra página www.orizabacentro.org.